sea fiel, fiel hasta el fin. Quiero ser fiel. Padre, que esa fuera, Señor, y que esa sea, Señor, nuestra gran necesidad, Señor. Que esa fuera nuestra máxima petición, Señor. Padre, ser fieles a ti, Señor. Cada día, Señor, cada día ser fieles a ti hasta el fin. Hasta el fin, Señor, hasta el fin, Señor. Hasta el último segundo, Señor, que tú nos des, Señor, en esta tierra, Padre. Oh, que tú regreses, Señor, y podamos verte cara a cara, Señor, pero que seamos fieles, Señor, hasta el fin. Que podamos decir, Señor, como decía el apóstol Pablo: he acabado la carrera, he guardado la fe, y ahora me espera la corona de justicia que me dará el juez justo. Oh, que podamos decir confiadamente estas palabras, Señor, y que tú nos digas: bien, buen siervo y fiel. Bien, buen siervo y fiel. Ayúdanos a agradarte, Señor, cada día, Señor. Danos la gracia, Padre, para seguir, y cuando tú nos la des, que no la despreciemos. Que no la despreciemos, sino que sigamos adelante, Padre Celestial, por favor. Gracias te damos, Señor, y te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Háblanos por tu palabra en este día, Señor, y no dejes que diga una palabra de más que tú no quieras que yo diga, Señor, por favor. Bendice tu palabra en nuestros corazones, de cada uno de los cuales estamos aquí, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Tome sus asientos. Glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias al Señor por este día en el cual estamos en este lugar. ¿Qué tal de frío? Bastante, ¿verdad? Bueno, pero para estar tomando café. Pero es aún mejor estar en este lugar. Gracias al Señor porque nos concede la oportunidad de estar aquí, hermanos, en este lugar para bendecir el nombre de nuestro Señor, para levantar su nombre en alto, alabarle, glorificarle y a ser fiel al Señor. Amén. Gracias al Señor, damos gracias por las alabanzas que el Señor nos permite entonar a su nombre. Dios es bueno, hermanos, y Él es merecedor de toda honra, de toda gloria y de toda alabanza. Y gracias al Señor porque nos concede estar aquí en este lugar seguros, porque no están tan buenas las carreteras. Bueno, están secas, pero igual siguen siendo peligrosas. El Señor nos ha guardado en estos días fríos. ¿Cuántos dan gracias a Dios por tener un lugar donde resguardarnos de este frío? Amén, deberíamos dar gracias. Si no, quédese una noche allá afuera sin cobijas y sin nada y verá que va a agradecer. Gracias al Señor porque tenemos un lugar para pasar la noche, resguardarnos del frío intenso allá afuera. Bendito nombre del Señor. Bueno, el domingo no pudimos estar aquí, pero hoy sí estamos aquí para dar
Gracias al Señor. El tema de hoy, hermanos, tiene por nombre una palabra de los cielos. Ese es el nombre del tema de hoy. Una palabra de los cielos. Siempre lo decimos en este lugar y pedimos al Señor que el Señor nos envíe una palabra de los cielos. Y todos deseamos, los que estamos aquí, que el Señor envíe una palabra de los cielos y que nos cambie instantáneamente, que esa palabra haga lo que tenga que hacer al recibirla. Y qué bueno que lo deseamos de esa manera, pero ¿qué es lo que le puede dar valor a una palabra, hablando a nosotros mismos? ¿Qué es lo que hará que nuestra palabra valga? Los hechos. Que hagamos lo que vivimos, que hagamos que vivamos lo que decimos. Los hechos valen más que las palabras, dice un dicho, ¿sí o no? Y el pastor y el hermano Francisco mencionan un dicho también acerca de eso. Vale más siempre los hechos que las palabras. Porque si usted hace lo que dice que usted es o lo que usted promete, entonces la gente dirá, esta persona es de palabra, esta persona es leal, esta persona cumple lo que dice. Cuando hacemos lo que decimos, cuando practicamos, entonces la gente puede confiar en nosotros, puede decir esta persona es leal, es confiable. Y más que nada en la cuestión del trabajo, ¿no? O sea, si usted le dice, termino el trabajo en 3 días, pero si usted termina hasta 5 o 6 días, o como un señor por allá en Irvington que fui yo a hacer un trabajo que prácticamente se lo quitaron a él, a un señor ya mayor como de 60 y tantos años. Él y su hijo tomaron un trabajo para hacerlo, pero bueno, el muchacho no andaba en buenos pasos, lo agarró la policía y lo metieron a la cárcel. Se quedó el señor solo, ya no pudo hacer el trabajo, era un techo bastante empinado y ya iba a llegar un huracán, faltaban 2 días para llegar un huracán, creo que el año pasado, y ya se había metido mucho el agua con las lluvias. La señora era muy paciente, no he visto otra persona como ella, muy paciente y pues no podía cumplir. Tenía 6 meses, o no sé si 3 meses, o algunos meses ya queriendo hacer ese trabajo y no lo había podido terminar. Iba 1 hora, se iba para la casa, regresaba, y tuve que ir a hacerlo yo. Pero debemos de cumplir nuestra palabra, hermanos, cuando prometemos algo para que la gente crea en nosotros. Si la gente, hermanos, cree en usted, cree en mí, o sea, es porque usted le dio razones para creer en usted. Y de hecho, la mayoría de los trabajos que hacemos, los que trabajamos yo, por mi cuenta, son recomendaciones. Alguien me recomienda, entonces yo voy y la gente ya confía en mí, porque alguien me recomendó, pero aparte yo tengo que también demostrar por qué me están recomendando. Y estoy seguro que los demás hermanos que también trabajan por su cuenta les habrá pasado. Y entonces, de esa manera la gente comienza a confiar en nosotros. El testimonio, un buen testimonio, habla de cada persona. Un mal testimonio también hablará. Ahora, ¿usted confiaría en alguien de quien toda gente habla mal? Que dice, fulano de tal y tal y tal. Dice la Biblia que nosotros, los cristianos, tenemos que tener buen testimonio para con los de afuera. Y muchos cristianos, yo los he oído, dicen, a mí no me importa lo que la gente de afuera diga. Sí nos debería de importar. Porque si toda la gente de afuera dice, fulano de tal, y luego ya se encuentra otro más adelante y habla lo mismo y lo mismo, entonces quiere decir que hay algo de cierto en eso. Debemos tener un buen testimonio para con los de afuera, dice Santiago y Juan también. Entonces,
el récord, el testimonio. Ahora, no podemos confiar en esa persona porque su testimonio no vale. No vale, o sea, no es leal, miente, no hace lo que dice, sino que miente. No vale la pena ni sirve su testimonio. Ahora, ¿qué tal la palabra de Dios? ¿Es confiable? ¿La palabra de Dios es confiable para nosotros, hermanos? ¿Es verdadera? La palabra de Dios es verdadera y vive para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice la Biblia. Colosenses 3:11. Entonces, ¿por qué no confiamos en Él? Entonces, ¿por qué no ponemos toda nuestra confianza en Él? ¿Por qué no hacemos lo que Él nos pide? ¿Por qué no obedecemos sus leyes? ¿O por qué titubeamos a sus mandatos? Cuando el Señor nos dice que hagamos tal cosa y titubeamos y no lo hacemos y no confiamos, entonces ¿no es confiable? Es confiable, pero la culpa es nuestra. Dice el Señor, ¿por qué me dicen Señor, Señor? Y no hacen lo que yo les digo o lo que yo les pido. ¿Sabe que cada palabra dicha desde este púlpito, o no necesariamente tiene que ser desde este púlpito, si alguien, un hombre, una mujer de Dios le dice una palabra, le dice una amonestación desde donde quiera que sea, y más desde este lugar, si es bíblica y usted no acata a esa amonestación, usted dará cuenta, usted y yo daremos cuenta de cada palabra que se nos ha amonestado desde este lugar. Si es bíblica, por eso es que tenemos que estudiar la palabra y saber lo que nos dicen aquí. Y es verdad. En las megas iglesias y en las iglesias donde solamente hay show, le dicen tú eres rey y eres hijo del rey, y si dicen amén, 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 y contentos. Y sí dice la Biblia que si hemos nacido de nuevo somos hijos de Dios y Dios es el Rey de Reyes y Señor, Señor, es cierto, pero ahí hay encapsulado unas cosas, mitad verdad y mitad mentira, porque si no amamos a Dios ni nos apartamos de nuestro pecado, actuamos impíamente, entonces no somos hijos del Rey. Dice la palabra del Señor, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Pero daremos cuenta, hermanos, de cada palabra que se nos ha hablado desde este púlpito. Eso sí tiene que ser bíblica. Y muchas veces, hermanos, no hacemos caso, no acatamos al testimonio, no, al mandato, a la reprensión, a la amonestación, a la exhortación que se nos hace desde este lugar, porque como no viene de un pastor reconocido, o como no viene de un doctor en teología cristiana, o quizás no viene de parte de su predicador favorito de YouTube, entonces pues, ¿qué me puede enseñar a mí? ¿Qué me puede enseñar? Mucho menos le tomaré notas. ¿Qué me puede enseñar? Pero daremos cuenta, hermanos, por cada palabra que hayamos escuchado desde este púlpito y que hayamos despreciado simplemente por el vaso que el Señor usa para ofrecernos el agua de vida, por la bandeja, el utensilio que Dios está usando para ofrecernos su pan, el pan de vida que nos quiere alimentar. Entonces, hermanos, la palabra del Señor es
verdadera. Y como le digo, siempre deseamos una palabra de los cielos. ¿Está mal? No, no está mal, está bien. Todo lo contrario, deseamos que el Señor envíe una palabra que nos cambie por completo, que nos sacuda nuestro interior, que nos confronte con nuestro pecado y con nuestras maldades y con nuestras iniquidades, como dice Isaías. Pero, ¿y las demás? ¿Y todos los mensajes que se nos ha hablado en el pasado desde este lugar? ¿No era palabra de Dios? Entonces, hermanos, por eso me inquietó el Señor, y todo comenzó un miércoles que estaba yo dirigiendo y estaba yo mismo dije una palabra de los cielos, como hemos aprendido, y no está mal, está bien que pidamos. Pero ¿qué cree que me dijo el Señor cuando yo mismo dije, hermanos, oremos por una palabra de los cielos? ¿Qué cree que me dijo? Sí, ya les he dado un montón. Así parece, casi audiblemente la escuché. Sí, ya les he dado un montón, cada domingo les doy. ¿Por qué no las ponen en práctica? Entonces dije, Señor, perdóneme, porque realmente esas palabras son palabras de los cielos. Pero todo depende cómo las tomemos nosotros, hermanos. Y mire, vaya conmigo a Mateo 25. ¿Y cuál cree que es la primera lectura? No me puse de acuerdo con la hermana Siria. No sabe usted cómo batallé. Tenía yo 3 cosas para predicar y ayer todavía en la tarde Señor, ¿qué predico y qué predico? Tenía 3 cosas. No sentía paz con ninguna, pero pidiéndole al Señor, empecé a sentir paz por estas notas que tengo. Y dice, mire lo que dice en Mateo 25, Mateo 25, versículo 14. ¿Y qué crees? La parábola de los talentos, donde dice, bien, buen siervo y fiel. El último canto que cantamos, increíble, dice de la siguiente manera. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Es Mateo 25, 14, por si no lo han encontrado algunos. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando él, que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Versículo 26, respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo a los que tienen 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes.
¿Cuántas cosas nos ha dado el Señor? Yo prediqué algo parecido el año pasado en abril, hablando de las cosas que el Señor nos ha dado, las enseñanzas que el Señor nos ha dado, y es algo parecido lo que estoy predicando el día de hoy. ¿Cuántos talentos nos ha dado el Señor? ¿Los hemos multiplicado? No importa lo que nos ha dado, la cantidad que nos haya dado, dice conforme a su capacidad. A lo mejor alguien dirá, no, pero aquí no hemos recibido enseñanzas como en las otras iglesias de Hebrón, o las otras enseñanzas son más buenas, o esto o aquello. El Señor le ha dado conforme a su capacidad de asimilar y conforme a su capacidad para ponerlo en práctica. El Señor no quiere empacharlo. ¿Se dice empachar? Cuando usted come de más, ¿cómo le dicen en su pueblo? ¿Empachar? ¿Así le dice? Okay. Sí, y le hace mal, y en la noche tiene que salir corriendo al baño y dolor en el estómago, y el Señor no quiere que le pase eso. Entonces el Señor dice, le doy conforme a tu capacidad. Entonces, el que recibió 5, los multiplicó al 100%, trabajó 100% y dijo, Señor, 5 me diste, aquí tienes otros 5, son 10 por todos. De 5 a 2 hay mucha diferencia, más de la mitad. Sin embargo, el que recibió 2 no dijo, Señor, solamente me diste 2, así es que te entrego 3. Gané 1. No, me diste 2, aquí tienes otros 2, he ganado 2 más. Pero el que ganó 1 fue negligente y dice que tuvo miedo y dice, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas o cosechas donde no sembraste y donde no esparciste. Ahora, ¿el Señor es así? ¿Recoge donde no siembra? ¿El Señor es duro? ¿El Señor está con un garrote listo para cuando falle a uno darle en la nuca? No, ¿verdad que no? El Señor no es duro, pero a veces actuamos como esta persona. El Señor nos ha dado, hermanos, conforme a nuestra capacidad. Y daremos cuenta por cada palabra que hayamos escuchado, como le dije, desde este púlpito. Y que la hayamos despreciado, no que la hayamos escuchado solamente, sino que la hayamos despreciado y que no la hayamos puesta por práctica, práctica, simplemente por el vaso que ha sido usado. Le voy a decir cuál es una palabra de los cielos. Sí, será esa que llega y sacude nuestro interior, nuestro espíritu, y nos cambia por completo. Pero una palabra de los cielos, hermanos, será aquella que se te da o que te es dada por Dios por medio de un vaso indigno usado por Dios y que la pones en práctica. Porque Dios no usa los mejores. Él busca, dice la Biblia, que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo que no era para avergonzar a lo que es. Pero tendemos a despreciar lo que se nos da. Hermano, no mientas. ¿Quién Él es para decirme y gobernar mi vida? O viste de esta manera, yo visto como yo quiera. Mi cuerpo, mi decisión, es el dicho que hay ahorita. Y así, la fornicación, el adulterio, la crianza de los hijos, son mis hijos, no del pastor, así es que yo le hago como yo quiera. Pero ¿qué no se supone que son nuestros líderes que nos están guiando? Un líder es el que guía y uno va atrás de él y va, los pasos, cuando a veces andamos allá en el monte, en la montaña, en Durango, donde va el líder adelante, tiene que ir pisando, no exactamente en el mismo donde pisó, pero sí más o menos donde va pisando el de adelante para no caerse, no tropezar y lastimarse. Y es lo mismo, hermanos, con las cosas espirituales. Es lo mismo con las palabras espirituales. ¿Qué la convierte, hermanos, en una palabra de los cielos?
es la forma, hermanos, como usted y yo la recibamos. Es la forma como usted y yo la recibamos. Hay algunos pasajes que tengo aquí y son parecidos a los que usé la vez pasada. Y lo más importante, hermanos, no es tan solo cómo la reciba, sino que la pongamos en práctica. Eso la convertirá en una palabra de los cielos. Cuando usted ha estado en aflicción o en algunos problemas y usted lee, y como usted está deseoso de alivio de parte del Señor y deseando que el Señor le conforte, y usted lee y dice, oh, una palabra de los cielos, y qué fresco, ¿eh? Qué alivio. Si está bien enfermo, en los primeros días del año, bueno, no los primeros días, sino en los primeros días de la enfermedad, cuando nos dio el COVID en el 2020, orando al Señor ese día, eso no lo tengo en las notas, pero el Señor me lo trajo a mi mente, orando en ese día por sanidad para todos. La hermana Lourdes estaba enferma, yo estaba enfermo, mi esposa en esos días empezaba a enfermar y poco a poco se iba haciendo más dura la cosa, el pastor con los dolores de cabeza y todo eso, que también estaba enfermo. Yo pedí al Señor, sana tu tierra, sánanos, Señor, le decía yo. Y el Señor me trajo la cita en Jeremías 33:3, donde dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no conoces. Entonces me puse a leer, lo bueno que lo tengo marcado. No estaba en la lista, pero mire, vaya conmigo. Jeremías 33:3. No lo tenía en las notas, pero gracias al Señor por su palabra. Ahora me es una palabra de los cielos porque el Señor la trae. No, estoy en Isaías. Jeremías 33:3, un versículo muy conocido por el pueblo de Dios. Ajá, sí. Dice, sí, lástima que yo lo tengo en la otra Biblia. Así dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas, dice aquí. Otras Biblias dice dificultosas o difíciles que tú no conoces. Y mire lo que dice más abajo, dice, porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las cosas de esta ciudad y de la casa de los reyes de Judá, derribadas con orietes y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos y de hombres muertos, y los cuales herí yo con mi furor, con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de todas sus maldades. He aquí, yo les traeré, ¿qué dice? Sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Esa vez yo estaba angustiado y pensando, todos estamos enfermos, y el Señor me trajo ese versículo, clama a mí, yo te responderé. Pero yo seguí leyendo. Lo que nos faltaba era paz, lo que nos faltaba era sanidad, alivio a nuestros dolores. Y ahí abajo decía que nos iba a dar paz, que nos iba a dar medicina y que nos iba a dar sanidad. Para mí fue una palabra de los cielos. Todo depende, hermanos, cómo la recibimos. Si tenemos hambre por una palabra, a lo mejor venimos y no estamos sentados ahí y no tenemos hambre por una palabra de los cielos. Por eso cuando venimos de casa tenemos que venir con expectativa de que el Señor nos va a hablar, ¿sí? Con expectativa, Señor, háblame una palabra, lo que tú quieras hablarme, y que yo la ponga en práctica. Entonces eso se convertirá en una palabra de los cielos. Eso es, hermano, lo que la convierta en una palabra de los cielos, en que la pongamos en práctica. ¿Por qué? Porque cambiará nuestra vida para bien. Cambiará nuestra vida para bien, que la pongamos en práctica. Los siguientes pasajes en la Biblia son parecidos a los que usé en un mensaje el año pasado en abril.
Y bueno, ya le hablé acerca del testimonio cuando estaba yo dirigiendo aquí, pedí por una palabra a los cielos, el Señor me trajo prácticamente las notas para esta enseñanza, este mensaje. ¿Se acuerda esta gente de Nínive que iba a ser destruida? Todos deberíamos de saberlo. Dice el Señor: levántate, ve a aquella gran ciudad, le dijo a Jonás, y predique contra aquella ciudad, no, contra aquella, porque la iba a destruir. Predica contra aquella ciudad. Pero usted ya sabe la historia. Jonás se negó, se fue, huyó a Tarsis, se fue en un bote. A medio mar se levantó la tempestad y, como usted sabe, agarraron a Jonás y lo echaron al agua. Porque Jonás le dijo que él huía de Jehová y que si hacían eso se iba a calmar la tempestad. Dicho y hecho, eso sucedió. Se calmó la tempestad, pero estando en el vientre del gran pez, dice, las algas se enrollaron en mi cuello, y habla del Hades y habla de la muerte, porque eso fue lo que sucedió con Jonás. Sin embargo, yo creo que la oración que dice no la hizo ya muerto, sino cuando estaba agonizando y murió, pero el Señor le escuchó. Dice la Biblia que el Señor dirigió la ballena, le vomitó, dice, y dice Jonás: Señor, cumpliré los votos que te prometí. Y dice: mira, enfrente de ti está. Lo llevó, nomás le sirvió para que lo llevara hasta la ciudad. Lo llevó la ballena y ahí lo echó. Entonces se puso a predicar 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez. Como dijo el pastor Marvin, lo más seguro es que ya no tenía pelo. ¿Qué cree que hace los ácidos gástricos? 3 días. No lo habíamos visto nunca de esa manera hasta que yo escuché al pastor Marvin. Tiene razón. Lo más seguro que ya no tenía pelo, la piel toda blancuzca, como la gente que tiene vitiligo, no se ha fijado, manchas blancas. Entonces predicaba. Y sí, ¿cómo no le van a creer? Con el testimonio y las señas en su cuerpo. Y Nínive se arrepintió. Dice Jonás, vaya conmigo Jonás. Esta Biblia acá no tiene mucho que le empecé a usar y me cuesta un poco. Los hombres de Nínive, Jonás 3 del 1 al 10, hermanos. Dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Ya lo había vomitado, ¿ok? Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Tenía que caminar, por ejemplo, si empezaba a caminar para allá, tenía que tardar 3 días caminando para poder cruzar Nínive, para llegar a la otra orilla. Era grande en extremo. Luego dice que son 120,000 personas las que había ahí. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Ya la otra vez hablé cómo es esa vestimenta. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. ¿Usted se imagina el rey? O sea, tiene que tener su vestimenta de púrpura, un rey con todos sus servicios, que hasta le echaban aire, yo creo que una cosa así como en las películas. No sé, pero el rey tenía las mejores comodidades. Como usted ahorita, un rey, no va a estar incómodo, no va a estar echándose con un papelito, tiene su aire acondicionado, ¿no? Tiene lo mejor, pero él creyó y dice la Biblia, se despojó de su ropa real y se vistió de cilicia, se puso su saco áspero, que si usted lo usaba por mucho tiempo, lo más seguro que le iba a pelar y le iba a lastimar la piel. Y se sentó sobre ceniza, símbolo de arrepentimiento y de tristeza y de congoja y de aflicción. Entonces él mandó que todos hicieran lo mismo.
E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbrase de cilicio y animales, y clamen al Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho Jehová que les haría, y no se los hizo. Pregunta: ellos se arrepintieron a la primer predicación. No les enseñaba un mensaje apologético, ni de los mejores en profecía bíblica, ni nada de eso. Lo único que decía: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Eso era todo. Y ellos se arrepintieron. Ahora, ¿esa palabra para ellos fue una palabra de los cielos? ¿Sí o no? Una palabra de los cielos. Si ellos no se les hubiera dicho eso, tarde o temprano, el Señor, su paciencia es inagotable. Es inagotable, pero tarde o temprano, un día, no porque se le acabe la paciencia, sino porque no puede pisotear el nombre de Dios hasta siempre. Aún con los cristianos que pecan y pecan y pecan, y le dice: no hagas eso, y el pastor le amonesta y se le predica de aquí, y él sabe que es para él, y sigue en su pecado y sigue en su pecado. Llegará el día donde dirá el Señor: hasta aquí, ayer lo pudiste hacer, pero hoy no más. Lo mismo iba a pasar con esa ciudad, pero para ellos fue una palabra de los cielos que cambió su vida para siempre, y se arrepintieron, dice la Biblia, y se arrepintieron. Eso dice la Biblia, los hombres de Nínive. Y la reina de Saba escuchó también del Señor, de lo que estaba haciendo y de la fama se me fue, Salomón, y viajó miles de millas en camellos, y usted ya sabe la historia. Es más de lo que se me había dicho de ti. Bueno, fue bendecida. Pero ¿qué pasó con Corazín y con Betsaida? El Señor mismo anduvo predicando en medio de ellos, según Mateo 11:21. Ay de ti, Corazín, ya de ti, Betsaida, dice: si los milagros que se han hecho aquí se hubieran hecho en Sodoma, tiempo dice que se hubieran arrepentido. Y ay de ti, Capernaum, era la sede donde estaba el Señor Jesús, la casa de Pedro, y volvió a Capernaum, decía, y a la casa de Pedro, y él hizo muchos milagros. Si usted los evangelios dice muchos milagros, ya aquí en Mateo 11:23, solo una página más adelante de lo de Corazín y Betsaida, dice: ay de ti también, pero dice: ay de que juicio viene, o como en nuestras palabras, pobre de ti, ¿sí? Ni sabes lo que te espera, o algo así, para que podamos entender. Entonces, hermanos, para los primeros dos fue una palabra de los cielos. Para los otros dos no fue una palabra de los cielos, porque no lo aceptaron, no lo pusieron en práctica. El mismo Dios de los cielos, hecho hombre, caminó por sus calles, hablando del reino de Dios, y no escucharon. Para ellos no fue una palabra de los cielos. Con Jonás en Nínive fue un hombre, no fue Dios. Y aún así se arrepintieron. Una gran diferencia. Para ellos fue una palabra de los cielos. Para usted fue una palabra de los cielos, cuando se le predicó la palabra y usted aceptó dejar las cosas del mundo y seguir al Señor. Ese día usted escuchó una palabra de los cielos. ¿Por qué? Porque acató al llamado del Señor. Pero cuando se nos predica de aquí, se nos dice: hermanos,
hagamos esto, alabemos, hagamos lo otro, aquello, lo otro, pero no lo hacemos. Entonces no es una palabra de los cielos. Aunque sea de parte de Dios, para nosotros no lo es, aunque sea. Pero debemos de poner en práctica. Yo diría esta cosa también: ay de ti la gran comisión, porque si en otras iglesias se les hubiera dado la palabra de los cielos como se te ha dado a ti, tiempo ha que se hubieran arrepentido. ¿Encaja? Claro que encaja. El miércoles pasado hablábamos, yo pedí una petición de orar por nuestras iglesias, porque a mí me gustaría, yo vengo desde niño, me gustaría, porque yo recuerdo los que eran fieles ahí, que cuando el Señor visita la tierra, una vez más, ellos sean parte de la visitación, y que el Señor no pase de largo, como dice el canto, no pases de largo, Cristo. Me da tristeza porque hablo con mi papá y oigo que las iglesias esto, aquello, lo otro, igual que en todas las iglesias. Y pido que el Señor tenga misericordia de ellos y les visite cuando visite la tierra. Que no nos ignore a nosotros, pero que tampoco los ignore a ellos. La iglesia donde viene el pastor, la iglesia donde vienen los demás hermanos de Guatemala, el hermano Francisco, todos. Que el Señor visite también a ellos. Somos el mismo cuerpo. Ahora ellos no han recibido las mismas enseñanzas que nosotros hemos recibido. Son muy pobres las enseñanzas allá. Pero ¿sabe qué? Cada quien dará cuenta por lo que se ha dado. Leímos al principio, ¿se acuerda? Uno dio cuenta por 5 talentos, el otro por 2 y el otro por 1. No hace la diferencia cuánto se nos dé. Cada quien se le da conforme a su capacidad. Ellos tendrán que dar cuenta allá en México o en nuestros países por la enseñanza que se les ha dado, si la pusieron en práctica o no, y nosotros la que se nos ha dado aquí en este lugar. Entonces, ay de ti, la gran comisión, podríamos decir, poner nuestro nombre ahí, en vez de decir Corazín en Betsaida, ay de ti Erasmo, ¿sí? Y ay de ti, usted ponga su nombre ahí. Una palabra de los cielos, hermanos, es aquella que se pone en práctica, aun que sea dada por un niño. Si es bíblico, el Señor lo está mandando a que le dé esa palabra. Y debemos de acatar, debemos de hacer caso a esa palabra. Debemos de poner en práctica. La clave está en ser, ¿qué dice la Biblia? Hacedores de ella y no solamente oidores. Vaya a Santiago capítulo 1, ya vamos a terminar. Santiago capítulo 1, versículo 21. Dice: por lo cual, desechando toda abundancia, toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra. Nuevamente, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y lo dice, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo de ahora olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino se engaña su corazón, la religión de tal es vana. Tenemos que ser hacedores, hermanos. Al ser hacedores, entonces esa palabra se convierte en una palabra de los cielos y vendrá a ser algo nuevo en nuestra, porque toda la palabra que se nos da aquí es bíblica, ¿o no? Es bíblica. Si la asimilamos y la atesoramos, vendrá a ser algo en nuestro corazón en un futuro próximo, cuando estemos en prueba, dificultad, tentación, dolencia, dolor, enfermedad.
hará algo si la asimilamos y la ponemos en práctica. Pero aquel dice que no la haces como aquel hombre que va delante del espejo y mira y se mira. Todos nos vemos en el espejo, ¿verdad? En las mañanas. Es inevitable. Y vemos qué es lo que nos hace falta. Dice, que da el pelo un poco. Entonces usted se echa agüita o algo y se lo arregla o se pone cremita porque se ve usted muy cenizo. Parece que salió de bañarse de la alberca. Y se arregla usted, las hermanas se ponen su maquillaje, sus cosas ahí. Pero si usted ve que tienen los pelos por acá así, como le dicen un gallo por ahí, y usted dice, y se va y se olvida, ¿le sirvió de algo verse en el espejo? No sirvió de nada. Es igual el que escucha la palabra de Dios y no la pone en práctica. Es oidor olvidadizo. No somos cristianos entonces somos oidores olvidadizos y no hacedores de la palabra. Y al último dice, eso es religiosidad. Si crees que eres hacedor, lo que eres es religioso. Dice el versículo 26, religioso y no hacedor de la palabra. No hacedor de la palabra. Otra clave, hermanos, que puede, para poner en práctica lo aprendido, pues, y que la palabra sea una palabra de los cielos, es guardarla en nuestro corazón. Esa palabra que le digo que me llegó cuando estábamos enfermos del COVID en el 2020, yo esa me lo sé desde que soy niño, en mi corazón. No, esa es otra. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Entonces esa palabra yo la había atesorado en mi corazón cuando era niño y en mi mente. Entonces yo orando y clamando al Señor con angustia, con dolor, con preocupación, todos estábamos enfermos y dolor. Entonces dice la palabra, clama a mí, yo te responderé. Y empecé a clamar. Entonces después de clamar agarré y empecé a buscar y leer. Y empecé a leer y empecé a leer más para abajo. Y resulta que 2 versículos más abajo había una palabra de los cielos para mí, que decía que Él traería medicina, traería paz y abundancia de paz y los saciaré de vida. Fue una palabra de los cielos porque yo la había atesorado en mi corazón. Dice el Salmo 119:11, dice, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Debemos aprenderlo, hermano, es bien cortito, yo sé que algunos no se lo saben. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119:11. Usted lo aprende. ¿Y para qué dice que es? Para no pecar contra ti. Usted atesora ese versículo. Entonces, por ejemplo, los niños, el papá le dice, no hagas esto porque es malo, a Dios no le agrada. Y el niño va y casi lo hace. Y se acuerda, no debo de pecar contra Dios, porque Salmo 119:11 me dice que debo atesorar su palabra para no pecar contra Él. Me recuerda la Biblia que no debo de pecar contra. Entonces, hermanos, esa es una clave también, atesorar la palabra en nuestro corazón. Dice la Biblia que todo comienza en el corazón, no en la mente. En el corazón, dice el apóstol Pablo en Romanos. De ahí sube a la mente y lo pone en práctica y da a luz el pecado, dice el libro de Romanos. Entonces atesoremos, hermanos, la palabra de Dios para no pecar contra Él. También dice la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es solamente unos versículos más adelante, Salmo 119:105. Se puede decir una página. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es la que alumbra mi camino por el cual yo debo de andar, para no desviarme a donde hay pecado, sino ir rectamente por el camino que el Señor me dice que ande. Gloria a Dios. Solo voy a leer nuevamente en Mateo 2, hermanos, donde dice que cada quien recibirá, hermanos,
según lo que se le haya dado. Vamos a Mateo capítulo 12, versículo 41, hermanos. Amén. Mateo 12, versículo 41. Dice de la siguiente manera. El trasfondo y el contexto es la venida del Señor, pero eso no quiere decir que no lo podemos aplicar a lo que estamos hablando. Dice el versículo 41. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda en lugares secos buscando reposo y no halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá esta mala generación. Creo que al 41, entonces apunté mal la 12:43. Parece que apunté mal. No estoy seguro, permítame. Sí, perdón, era Lucas 12, hermanos, discúlpenme. Lucas 12. Voy a leer para tomar tiempo, porque ahí ya me quedé atrás. Ok, dice Lucas 12, versículo 41. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse. Versículo 46, estos 3 versículos son los que vamos a ver. Dice, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y la hora que no sabe, y lo castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Amén. Yo creo que muchas palabras de los cielos, hermanos, se nos han dado de este lugar, y creo que es tiempo de empezar a ponerlas en práctica. Hay muchas, desde la enseñanza, la crianza de los hijos, hasta cómo debe ser un matrimonio. El no tratar con dureza a nuestra esposa y la esposa de igual manera. Muchas enseñanzas. Cierto que no hemos tenido tantas como otras iglesias de Hebrón. Vamos comenzando. Pero a cada quien se le da conforme a su capacidad, dice la Biblia.
El chiste es que nosotros las pongamos en práctica. Eso es lo importante. Atesorarla en nuestro corazón, hermanos, y ponerla en práctica. Y vendrá a ser como los hombres de Nínive, que esa palabra llegó justo a tiempo. Y ellos hubieran sido, la historia sería diferente. Sería como la de Sodoma y Gomorra. Y fueron destruidos. Y dice la Biblia de Sodoma y Gomorra, y salía un humo, dice, donde había sido calcinada por completo. Esa sería la historia de Nínive. Pero porque fue una palabra a tiempo, una palabra de los cielos, y ellos la pusieron en práctica, desde sus grandes hasta los animales. Por eso Dios les perdonó y se arrepintió del mal que dijo que les haría. Amén. Esa es una palabra de los cielos, pero eso no quiere decir que no debemos de seguir pidiendo por una palabra de los cielos, porque hay unas que sí llegan y Dios las mandó para eso, porque Dios ha decidido que debe ser así, y nos sacudan y nos cambien. Pero empecemos con las que se nos dice aquí y pongámoslas en práctica. Amén. Amén, gloria a Dios. Me gustaría si podemos cantar, muchachos de la música, me gustaría si podemos cantar ese canto que afirma nuestros pies. Y luego dice al último, manda la palabra que sanará y guárdanos de resbalar. Afirma nuestros pies, Señor. Amén. Cantemos al Señor, hermanos, y cantémosla como una petición de nuestro corazón. Y lo dice, habla la palabra que sanará y guárdanos sin resbalar. Amén. Afirma nuestro